Hola chicos, hoy les traigo un videito para complementación, para que no tengan grandes dudas respecto a la tarea que les mandé, las páginas del 6 al 13 creo de su cuadernillo de actividades. Entonces, por ejemplo, en la sección 1, letra C, ya dice representa con números enteros la información numérica en cada situación. Entonces hablan de, encuentro que esto es como lo más difícil, la boya se encuentra flotando a nivel del mar. Recuerden ustedes antes que los números enteros van desde el menos infinito hasta menos 3, menos 1, pasando por el 0, más 1, más 2, más 3, hasta el más infinito, ¿ya? El conjunto de Dragon Ball Z. ¿Y cómo represento eso con la boya que se encuentra flotando a nivel del mar? Yo les dije, de hecho, en la clase, de que uno podía representar el nivel del mar como el cero, ¿verdad? Donde los positivos van a estar hacia arriba y los negativos hacia abajo. Y si tengo acá una boya, acá flotando, y quiero saber representar a qué nivel se encuentra flotando la boya, bueno, ahí ya saben la respuesta. Para el caso de la sección, nos vamos a saltar a la sección 7. En la letra A, por ejemplo, este es un verdadero o falso. En la letra A dice: la temperatura menos 8 es más baja que menos 12. ¿Ya? O sea, aquí hay dos formas de saberlo. O representamos los números negativos de los enteros en una recta numérica, por ejemplo, si acá está el 0 y acá está el menos 8, o el menos 12 y acá el menos 12, ver cuál es la temperatura más baja, y también lo podemos asociar a nuestra intuición física de temperatura. O sea, cuando yo tengo más frío, la temperatura es más baja o es más alta, está bajo cero, ¿cierto? En la Antártida hay temperaturas de bajo cero y eso es una temperatura más baja, como dice en el enunciado. Entonces ahí ver si es verdadero o falso en ese caso. Y en la letra D de la sección 7 tenemos menos 72 es antecesor de menos 73. Entonces lo mismo, vuelvo a mi recta numérica y veo, recuerden que antecesor es el número que está antes, sucesor el que viene después en la recta numérica. Si por ejemplo acá tengo mi menos 72, ¿cierto? Porque aquí parte menos 1, menos 2, entonces llegaría a menos 72 primero, y a la derecha tendría el menos 73. Entonces veo, el 72 es antecesor de menos 73, o sea, el número que viene antes, ¿ya? Preguntan porque si el 72 es antecesor. Y ahí ustedes vean si es verdadero o falso. Recuerden, antecesor, el que está a la izquierda, y sucesor, el que está a la derecha. ¿Ya? Bueno, en este caso se lo voy a revelar, no sería el antecesor, ¿verdad? ¿Quién 72 es antecesor de quién? De menos 71. ¿Ya? El menos 72 está a la izquierda del 71. ¿Ya? ¿Cuál sería el sucesor después? El menos 70. Menos 70 y así sucesivamente. ¿Cuál es el sucesor de menos 73? El que está a la derecha es el menos 72. Y así. ¿Ya? Así que esta sería falsa. ¿Sí? Ok, después tenemos otro ítem en el cual les quería ayudar, en el 9, por ejemplo, con el ejercicio H. El ejercicio H me dice menos 17 en valor absoluto es mayor, menor o igual que 17. Bueno, para resolver esto tenemos que recordar
¿qué es lo que hace la función valor absoluto? El valor absoluto lo que me mide es la distancia que hay entre el 0 y ese número que yo estoy preguntando. Por ejemplo, 17, o en este caso, menos 17. ¿Cuánto de distancia hay acá? Desde el 0 al menos 17, 17. ¿Y cuánta distancia hay acá desde el 0 al 17? También 17. Por lo tanto, los dos son iguales, ¿se fijan? Independiente que yo tenga el valor absoluto de un número negativo, si es igual al positivo, las distancias son iguales, así que el número es igual. Recuerden, lo que hace la función valor absoluto es llevar cualquier número con un signo negativo, o sea, un número negativo, a más el número positivo, donde x es un número que pertenece a los enteros. Ya eso es lo que estamos viendo hoy. Ese símbolo significa de pertenencia, tiene un significado de pertenencia, por lo tanto acá sea x un número que pertenece al conjunto de los enteros, o sea, a todo este conjunto. ¿Se fijan? Entonces tenemos eso, luego tenemos en la otra sección, en la sección número, nos vamos a saltar a la 12, en la cual vamos a colocar acá la sección 12. Escribe verdadero si la afirmación es verdadera o f es falsa. Este es otro verdadero y falso, y tenemos a, al calcular menos 8 y el 8 está dentro del valor absoluto, pero el menos está fuera, se obtiene 8. ¿Eso es verdadero o falso? Bueno, ya vimos que la función valor absoluto, ¿qué es lo que hace? Es llevar un número negativo que está dentro del valor absoluto a uno positivo. Pero ¿y qué pasa si yo tengo un número acá y el negativo afuera? Bueno, eso no es igual a el número en positivo, ¿ya? O sea, el signo este que está afuera permanece acá, o sea, esto sería igual a el mismo número, pero con un signo negativo. Por lo tanto, esto es falso, ¿se fijan? En ese caso es falso, para que no se confundan, si tienen alguna duda respecto a eso. Y por último, ¿o no? Sí. No. Tenemos unos cuantos más, perdón. Por ejemplo, el 14, en la sección 14, dice resuelve cada adición de números enteros. Ya, entonces tenemos menos 439 más 430. ¿Ya? Aquí en verdad no me interesa, bueno, es parte del aprendizaje, el hecho de que aprendan a sumar y a restar con números enteros, pero más que eso yo le daría más importancia a que ustedes puedan descifrar el signo de ese ejercicio, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el signo que tengo acá en el resultado? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Independiente del número que vaya a obtener acá. Entonces, para eso me fijo qué número es más grande en la escala de los enteros. ¿El 430 positivo o el 439 en negativo? ¿Quién es más grande? El 439 en negativo. Por ende, el resultado tiene que ser sí o sí negativo. ¿Ya? Así que nos olvidamos del positivo y afirmamos que el resultado acá tiene que ser negativo. ¿Por qué recalco tanto eso? Porque es un error recurrente en los alumnos equivocarse en cuanto al signo de los resultados. Y eso baja un considerable punto. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el resultado de esto es menos 9. ¿Se fijan? No es lo mismo obtener menos 9 a obtener un resultado con más 9. O, por ejemplo, si lo sumo ahí en ese caso, supongo que este es positivo, entonces ahí tendría 869. Ya no es lo mismo el hecho de que yo cambie el signo o no lo cambie, ¿se fijan?
Si ponen más 9, como en el caso anterior que les dije, eso también está malo. Eso está muy malo. Ya, así que ojo con eso, con saber sumar, saber operar la adición y la sustracción con números enteros. Y en esta misma sección, ¿qué número era? Este era la letra G y la letra H. Tengo menos 167 más menos 31, que por ahí generó a lo mejor algún problema este tipo de ejercicios. Y acá tengo que recordar las reglas de operación de multiplicación. Acá tengo un más y aquí tengo un menos. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? Más con menos, menos. Entonces me quedaría menos 167 menos 31. ¿Se fijan? Entonces ahí tendría que, como dijo el Gabriel, sumar esto negativamente, de manera invertida. ¿Cuánto es 167 más 31? Y ustedes hacen la suma, pero lo importante es que este resultado les queda negativo, ¿ya? Y el numerito correspondiente. Lo que le confundía a Felipe y que Alejo lo supo resolver de buena manera, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 5 más 5 menos 2, un ejemplo, por poner otro ejemplo. Entonces, ¿qué pasa acá? De nuevo, recuerdo las reglas de los signos para la multiplicación. Menos con menos, eso es más. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por ende, tendría más 5 más 2. Y eso me daría 7. Ya ese, por colocar otro ejemplo en donde ocurre eso. ¿Se fijan? ¿Ya? Y aquí ya estamos casi llegando al final. En la sección 16 tenemos... en la sección 16, ¿sí? Por ejemplo, acá preguntan, si la suma de tres números enteros consecutivos es 0, ¿cuál es el menor de los números? O sea, colocamos sea x1, x2 y x3 perteneciente a los enteros y consecutivos. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son tres números consecutivos? El 1, el 2 y el 3. Porque uno viene después del otro. ¿Se fijan? El 2 viene después del 1, el 3 viene después del 2 y así. Son consecutivos. Ya otro ejemplo, no sé, pues el menos 3, el menos 2 y el menos 1. Porque ahora parto desde acá. Menos 3, menos 1, 0. Aquí me equivoqué, me faltó menos 2, 0. ¿Ya? Entonces esos son consecutivos, ¿se fijan? Ya, entonces la pregunta de acá, sean estos tres números enteros y consecutivos, de tal forma que la suma de x1 más x2 más x3, ya de esos tres números consecutivos, sea 0. Ya aquí hay una sola posibilidad, porque esto es lo que me limita, de que sean consecutivos, al tiro me limita las posibilidades. Ya, esto lo puse al revés, perdón. Menos 2, menos 1, ahí sí. Entonces, hay solo una posibilidad, ya que son consecutivos, para que me sumen 0. Y la pregunta es, ¿cuál es el menor de los números? De estos tres números, ¿cuál es el menor? El menor, entendiendo que, por ejemplo, menos 1 es menor que 0, o que menos 2 es menor que más 1, ¿cierto? O que 1 es menor que más 3, por ejemplo. ¿Ya? Sí, chiquillos. Y por último tenemos en la sección 21, dice, resuelve los siguientes problemas. En el problema A, un matemático nació en el año 535 a.C., ¿ya? Y falleció el año, esto fue la fecha de nacimiento,
y la fecha de muerte es en el año 481 a.C. ¿Cuántos años vivió? Eso por ejemplo, las fechas históricas antes de Cristo, después de Cristo, también es otra forma de representación en la vida diaria, digamos, en los libros de historia que siempre me aparecen, en una recta numérica, ¿verdad? Yo tengo acá el año 0, acá estamos en el 2020, en la actualidad, en el hoy, y para acá tengo la fecha antes de Cristo. Todo esto es antes de Cristo, esto es después de Cristo. Supuestamente en el año 0 fue donde nació. ¿Ya? Entonces tenemos antes de Cristo, por ejemplo, el año 535, o sea, como por acá, 535, y eso fue la fecha en que nació, y en la que murió, 481. Si se fijan, esto es positivo, esto lo puedo representar como una recta numérica de números enteros y negativo, o sea, el menos 535 menos 581. Lo único que me interesa es cuántos años pasaron desde aquí hasta allá. ¿Ya? Un ejemplo práctico, por ejemplo, ¿cuántos números han pasado desde el menos 7 al menos 3, por ejemplo? ¿Cuántos números han pasado? Pasó el menos 6, pasó el menos 5, pasó el menos 4 y llegamos al 3. O sea, 1, 2, 3, 4. 4 numeritos para llegar al menos 3. Acá es lo mismo. Del menos 535 al menos 481. ¿Cuánto es lo que falta para eso? ¿Cómo puedo hacer eso? De dos formas. O restando estos dos números, ¿ya? O haciendo acá simplemente el cálculo matemático con los números negativos, ¿ya? O sea, menos 535 más 481, ¿ya? Y eso me va a dar la diferencia. Esto sería la edad, el tiempo que vivió, tiempo de vida que vivió el matemático este, ¿ya? Así que eso pues chicos, bueno, los demás problemas también son de aplicación. Recuerden usar los valores absolutos de buena forma. Así que hasta acá lo dejamos y nos vemos en una próxima situación. Y la entrega de la tarea y todas las indicaciones de la tarea van a estar ahí en el archivo documento PDF subido a la carpeta del Drive. Métanse a la carpeta. Saludos.